Listo. Entonces, hoy día vamos a completar el estudio de la novela El mundo es ancho y ajeno, ¿verdad? Vamos a complementar lo que hemos estado haciendo en clases anteriores. Recordemos, y esto todavía no es la clase porque estamos recordando, ¿no? Cuando hacemos clases, cuando hacemos el tema de hoy. Recordemos que en las clases pasadas hemos analizado un poco el contexto en el que se escribe la novela, el contexto político, literario. También hemos estudiado la parte del argumento, aunque estamos profundizando en el argumento en cada clase, porque siempre que hablamos de un personaje, etcétera, vamos profundizando en el análisis del argumento. Y en la clase anterior hablamos de los personajes. Esta clase fue el domingo, si no recuerdo mal. Nos enfocamos en los personajes, analizamos los personajes. Hoy día vamos a tratar sobre los aspectos que habían quedado pendientes, ¿no? El narrador, registros del habla en la novela, el tiempo y el espacio, ¿verdad? También en el mundo es ancho y ajeno. Lo primero que vamos a ver entonces es el narrador. Ustedes dirán, profesor, pero el narrador es un tema que ya vimos. Claro, el tema del narrador lo estudiamos de manera teórica hace algunas semanas, pero hoy día no me interesa hablar de todos los tipos de narradores, solamente me interesa hablar de un tipo específico, el narrador omnisciente, el narrador más común en la literatura, en la novela del siglo XIX, es decir, la novela decimonónica. ¿Está bien? ¿Por qué le decimos decimonónica a la novela del siglo XIX? Porque el siglo XIX es decimonono, el siglo decimonono, entonces la novela decimonónica. Bueno, por si acaso, ¿no? Algunos leen esa palabra y se empiezan a loquear. ¿Qué significa, no? Siglo XIX es el siglo, por ejemplo, decir eh, novela del siglo XIX, novela, estoy escribiendo, ¿ya? Siglo XIX, siglo XIX, entonces novela del siglo XIX, novela decimonónica, ya para que ya no se confundan. Ahora, vamos a hablar del narrador omnisciente primero, ¿ya? En el siglo XIX, este es lo que vamos a ver hoy día, narrador, registro del habla, el tiempo, el espacio. En el siglo XIX, los novelistas del romanticismo y del realismo tuvieron un público con las características siguientes. El público lector era europeo, la gran mayoría había accedido a la educación primaria, imagínate, ¿no? La educación primaria era masiva en Europa en el siglo XIX y en el Perú recién ha sido masiva a fines del siglo XX, me parece. A partir de la mitad del siglo XX para arriba, recién ha sido masiva, pero todavía con muchas carencias. Eso es importante resaltar. De eso yo me doy cuenta en las universidades donde he enseñado, por ejemplo, que a veces hay alumnos que llegan con un nivel muy bajo y no porque vengan de provincia o sean de clase baja. A veces he encontrado gente que es de Lima incluso y estudió en colegios limeños y aún así tiene un nivel muy bajo, bueno, en las áreas que me compete evaluar. Entonces me doy cuenta que no hay una educación todavía uniforme. Pero en Europa, en el siglo XIX, sí había un nivel uniforme en el sentido de que todos eran estudios primarios, eran gente que sabía leer y escribir bien, bien, bien. No eran gente con estudios amplios, superiores, ni menos universitarios de manera masiva, pero el público en general sabía leer y escribir. Por eso es que los narradores, me refiero a los autores del siglo XIX, los románticos y realistas, se preocupan mucho porque su narrador, el personaje ficcional que van a crear para narrar la novela, sea un narrador accesible, que se exprese, cuente la historia de una manera fácil de entender para este público amplio, que sabe leer y escribir, pero que no es especialista, no es un público de alto nivel educativo, solamente lo básico. ¿Listo? Por eso estos escritores se enfocan mucho en el narrador omnisciente. Y vamos a recordar un poco sobre el narrador omnisciente. Luego de eso voy a también dar algunas palabras de profundización.
Muy bien. Entonces, como han visto, el narrador omnisciente es un narrador como si fuera una deidad. Puede entrar en la mente de los personajes, ver sus recuerdos, sus emociones, sus pensamientos, pueden ingresar a su organismo, ser testigo de su proceso gastrointestinal, de sus sensaciones internas. O sea, este narrador es una deidad, es decir, es capaz de todo, manejar todo, lo oye todo, lo escucha todo, lo ve todo y lo cuenta todo, porque bien chismoso, ya te cuento. Entonces, sí, el narrador omnisciente es eso. Describe la vida de los personajes al milímetro, conoce los pensamientos y recuerdos del personaje, y repito, hasta sus sensaciones internas de órganos, narra la historia teniendo en pleno conocimiento de lo que pasa, pues lo sabe todo. Ahora, este narrador omnisciente, a ver, esto viene de mí, esta es mi explicación, así que eso no lo vas a encontrar en el manual, ya, pero espero que te ayude a entender mejor por qué este narrador es el que predomina aquí. El narrador omnisciente, si hacemos una analogía entre un lector y un narrador, ¿ya? El lector del narrador omnisciente es como un niño pequeño de menos de 6 meses, un bebito, y el narrador es su papá o su mamá, ¿no? El que lo que lo tiene que cuidar. Bueno, ustedes son jovencitos, habrán visto cómo crían a un niño, ¿verdad? Habrán visto al hermanito, al sobrinito, no sé, al vecinito ya, pero alguien han visto cómo lo cría un bebito. O sea, los bebitos chiquitos hay que tener mucho cuidado, hay que darle su biberón a su hora, si no llora como un condenado. También hay que hacerle botar el chanchito, el mítico chanchito, porque si no bota, no eructa, después está con gases y llora y no sabes qué hacer ya. Entonces tienes que hacerle botar el chanchito. También cuando ya está grandecito, ya cuando tiene ya 4 mesecitos, o los 6 meses creo que es, ya le podemos dar papillas, una papilla predigerida porque no tiene ni diente para masticar. Luego cuando empieza a caminar, lo agarras la manito y le empiezas a guiar y cuidas que no se caiga porque se cae, se saca el ancho y ya no quiere caminar, un par de semanas no avanza y se queda ahí agarrándose de algo y no da pasos. Entonces, sí, son seres muy delicados que hay que ayudar, hay que guiar. Ya, entonces, exactamente igual, el narrador omnisciente trata de esa manera al lector, como si fuera un bebito chiquito que necesita mucho apoyo, ¿no es cierto? Que no puede hacer bien las cosas solo. Le da todo, se lo pone en bandeja. Ya si el lector de puro flojo, puro distraído no entiende, ya pues un problema que tiene, ¿no? Ya de distracción, debilidad, de cansancio mental. Pero en sí, el narrador omnisciente te da todas las posibilidades para que tú puedas entender la historia sin tener que esforzarte mentalmente mucho en ello. Solo lo necesario, lo básico de interpretar ideas, etcétera, ¿no? Ahora, este narrador está pensado en un público del siglo XIX europeo. Y ahora tú vas a decir, profesor, pero ¿por qué en una novela de prácticamente mediados del siglo XX en Perú se utiliza un narrador pensado, ¿no es cierto?, para un público de un siglo anterior en otro lugar del mundo? Bien, cuidado que tampoco estoy diciendo que el narrador omnisciente ya no debe usarse, cuidadito, tampoco estoy diciendo eso. Simplemente estoy indicando que en la historia de la novela, si hacemos una historia de la forma novelística, durante el siglo XIX se escribieron muchas novelas, sobre todo entre los románticos y más que todos los realistas, tanto así que se le ha llamado al siglo XIX el siglo de la novela, así se le ha llamado por la gran cantidad de obras, novelas que se escribieron, porque en ese tiempo se leía más, se leían bodocones de 600, 800 páginas y la gente viciosa de lectura, nada que Dota, nada que Netflix, esos son cosas que, bueno, no sé si estará bien o mal, de acá a un tiempo lo sabremos cuando haya estudios al respecto. De todas formas, el mundo ha cambiado. Pero claro, tampoco pienses que la gente compraba libros a cantidad en el siglo XIX o que compraba bodocones así. No, 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 no. Primero, que un libro estaba carísimo. Segundo, que la gente normalmente no compraba las novelas así en bodocones. Lo que hacían era leerla por fascículos, porque esa era la costumbre. Publicaban sus novelas los escritores por entregas, o sea, 5 páginas, 3 páginas diarias, y la gente compraba el diario para poder leer el capítulo de la novela. Eso se nota mucho en varias novelas. Por ejemplo, cuando leí Los Tres Mosqueteros, me daba cuenta que cada capítulo de Los Tres Mosqueteros era muy emocionante y terminaba el capítulo y te daba ganas de seguir leyendo. Como que se notaba que había sido publicado por partes, ¿no? Es bien notorio. Entonces, en el siglo XIX, los lectores también alquilaban la novela, alquilaban por horas y alquilaban entre 7, 8 personas y se turnaban, la alquilaban por una semana y todos iban avanzando, ¿no?
Todo eso hacían, ¿no? La gente para poder leer. O sea, no es que tampoco se compraban bodocones y nada de papel en su casa, ¿no? El que tenía plata lo hacía, pues, ¿no? Pero no todos tenían tanto dinero. Había muchos obreros, ¿no? Y empleadas domésticas. En fin. Ahora, en Perú, en el siglo XX, el público que Ciro Alegría concibe es muy parecido al público europeo del siglo XIX, porque en Perú recién a mediados del siglo XX empezaba a masificarse un poco la educación, ni siquiera dignamente, como podemos ver en la novela El mundo es ancho y ajeno. Bueno, los que han leído la novela pues se acuerdan que Rosendo Maki siempre está haciendo sus cartitas, claro, él no sabe escribir, así que manda a un escribano que lo haga, sus cartas al Ministerio de Educación para que le pongan escuela, ¿se acuerdan, no? Y el Ministerio de Educación lo mece, pero bien mecido, pobrecito de Rosendo Maki. Ya, pues eso demuestra la dejadez del gobierno de ese tiempo. Entonces, Ciro Alegría crea un narrador que se adapta a un público que está en ciernes de ser masivamente alfabetizado, pero que en su mayoría no tiene un nivel cultural tan alto, no tiene, digamos, estudios, así que no tiene un pensamiento tan complejo como para afrontar un texto que lo rete más. Así que el lector todavía es un lector que no puede, o según la opinión de Ciro Alegría, no necesita grandes complejidades en la novela, así que utiliza técnicas sencillas. También recordemos que la novela El mundo es ancho y ajeno se inserta en el regionalismo hispanoamericano, eso es muy importante que lo tomes en cuenta. De eso ya hablé en clases pasadas, sobre todo en la clase que hicimos sobre regionalismo, se deben acordar. Ahí hablamos sobre el regionalismo que tenía tres vertientes. Una era el mundo novismo, el hombre contra la naturaleza. Este tipo de novela, por ejemplo, está representada por Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Otra tendencia narrativa, otra vertiente era la novela de la Revolución Mexicana, que obviamente se desarrolló en México. Y la tercera vertiente de regionalismo era el indigenismo, que se desarrolló en Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, cuando hablamos de Ciro Alegría, él estamos hablando de un autor del indigenismo ortodoxo, un autor de regionalismo hispanoamericano. Y el regionalismo, como tú te acuerdas muy bien, es una continuación del realismo decimonónico en el sentido de búsqueda de verosimilitud, uso de técnicas narrativas tradicionales para buscar un público amplio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te puedo decir del narrador omnisciente y su sentido en esta novela. Vamos avanzando. Bien, registros del habla. Bueno, aquí yo quisiera apelar a la experiencia de ustedes, si es que ustedes han podido viajar fuera de Lima a otra región del Perú, inclusive si han podido viajar al extranjero, o bueno, hoy en día salimos a la avenida principal de nuestra zona y encontramos a los extranjeros que han llegado, ¿no? Que son los venezolanos, que tienen su manera de hablar diferente. Medio caribeñados son, ¿no? Medio caribeñados. Oye, chico, que Caracas, ¿no? Y bueno, y odian el plátano maduro, ¿no? Porque lo odian, ¿no? Porque dicen que el maduro malogra todo en Venezuela. Entonces, ahí vamos. Entonces ellos tienen su manera de hablar, es un castellano caribeño, ¿no? Un castellano distinto al limeño. Eh, pero si has viajado a otras partes de Perú, no te puedo hablar mucho del extranjero porque no he podido viajar tanto. Lo más cerca que estuve al extranjero fue cuando estuve en Puno y estuve en el muelle, en el lago Titicaca, y veía pues acá, Isla de Taquile, Isla de los Suros, había varias islas, ¿no? Y también estaba una que iba al otro lado de la orilla, o sea, a la otra orilla que era Bolivia. Qué ganas tuve de subirme a uno de esas lanchitas e irme hasta Bolivia, ¿no? Pero no llegué, ¿no? Así que nunca salí del Perú oficialmente. Pero claro, cuando viajé a provincia sí había dialectos, ¿no? Recuerdo mucho cuando estuve en Huánuco, escuché una forma de hablar muy peculiar porque en Huánuco escuché la mezcla del dialecto del castellano amazónico con el castellano andino y me pareció muy curiosa esa mezcla y hasta ahora no puedo imitarla, no me sale, no puedo, es bien complicado de imitar. Otra sorpresa que tuve fue cuando viajé a Piura. Yo pensé que en Piura ni bien bajé del bus me iban a decir, guapa y sano, ¿no? Pero nada, cuando llegué a Piura todo el mundo hablaba como en Lima, ¿no? Se hablaba un castellano estándar. Yo, qué raro. Y le pregunté a una chica y me dijo, ese es el arquetipo, no todos los piuranos hablamos así, me dijo. Eso pasa en Catacao, guau, así en Catacao me dice que es una provincia cerca de la ciudad de Piura, donde sí, ahí todos hablan así. Bueno, no llegué a conocer Catacao, me quedé con las ganas. Pero en fin, también cuando he tenido contacto con amazónicos, ¿no? La gente de Pucallpa
Iquitos, están que te hablan, ¿no? Diciendo, oye, tú, yo te di mi número de celular la semana pasada, llámame. Dicen, no, entonces tú tienes que llamarlo, si no se resienten. Sí, y me imagino, o una vez tuve un alumno, ¿verdad? Que en el aula quería participar y quería que lea un poema de Becker. Dije, a ver, alumno, lee tú, ¿no? Porque pasaba la mano. Y empezó a leer. Eh, Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y yo, ¿qué? Y yo, espera, alumno, espera, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, no podíamos ver ese ejemplo porque estaba pronunciado de una manera incorrecta según el ritmo que obligaba el poema. No es por un prejuicio. Yo de verdad admiro a toda la gente que sale de provincia. Yo envidio a la gente que vive en provincia. Qué ciudades tan lindas tenemos en todo el Perú. En fin. Entonces, sí, el registro del habla es un tema clave en la novela. Encontramos básicamente dos registros. Dos registros. Encontramos, ahí está Beatriz, hincha de los dialectos. Muy bien, Beatriz. Se ve que te encanta y seguro vas a estudiar turismo o una carrera vinculada a ello. Te felicito. Giovanni es igualito. No, para nada, Giovanni. Soy pésimo con los idiomas. El inglés padecí para aprender. Leo un poco nomás, ahí quedé. El francés nunca aprendí. El quechua teniendo en casa a mis padres bilingües como Arguedas, nada, no domino. Así que nada, soy malo para el tema lingüístico. Avancemos. En la novela tenemos dos registros. El registro culto del narrador no indígena, que representa obviamente al autor real, que es Ciro Alegría, y tenemos el registro del habla de la región de la Sierra Norte. Cuidado, que ahí ponen los comuneros, dicen el material, pero no estoy de acuerdo porque Álvaro Amenábar no es comunero, es alguien rico que accedió a educación, seguramente secundaria completa al menos, se expresa igual que los comuneros. Y el bandolero de Fiero Vázquez no es comunero y se expresa igual que los comuneros, inclusive pienso un poquito más notorio su dejo, ¿verdad? Eh, Muy pocos personajes noto que no tienen esa manera de hablar del dialecto de la Sierra Norte. Por ejemplo, Bixmar Ruiz y Correa Zavala, que son abogados, noto en ellos menos el dialecto, ¿no? Como tienen educación superior, supongo que eso se vincula pues con dejar un poco ese dialecto, ¿no? Y no digo que el dialecto sea malo o feo, simplemente es una manera de hablar que tiene la gente en esa región por la historia lingüística del lugar. Voy a hablar de eso un poquito, ¿ya? Si nosotros tomamos en cuenta que en la Sierra Norte y Sierra Centro el quechua fue masivo durante la colonia, cuidado, durante el incanato no, ¿ah? Hay mucha gente que se marea, piensa tonterías, disculpen la palabra, piensan que en la época de los incas todo el Tahuantinsuyo hablaba quechua, y ese es un error gravísimo. En el Tahuantinsuyo, la gente en general dominaba el quechua como actualmente los peruanos dominamos el inglés, exactamente igual. A ver, acá entre los que están presentes, voy a hacer mi encuestita, voy con interacción aquí. ¿Cuántos de ustedes hablan y leen en inglés bien? Pero, o sea, hablan inglés decentemente, leen inglés bien, escriben en inglés más o menos, se defienden. Y el que pone falso es que no domina mucho o lo básico, ¿no? Por ejemplo, yo marcaría falso, porque no escucho muy bien, no entiendo bien el inglés, no hablo inglés muy bien, para nada, malo, malo, y leo inglés más o menos, eso sí me defiendo leyendo y escribo, pero pésimo, así que ahí quedo. Así que yo pondría falso. Hay otros que dicen, no, profe, si yo terminé el avanzado en tal lugar, ya, tu otro nivel, ¿no? Ya. Así chicos, ¿ya? A ver, para ver la respuesta voy a cambiar de GPT para no mancharla. Ahí está. Bueno, ¿qué? Solo sabe el verbo to be. Más o menos, Giovanni. Yo en lectura me defiendo porque tengo léxico de inglés no sé, es mi talento, ¿no? Pero de ahí no paso. De mi léxico que tengo que más o menos interpreto qué dice, de ahí no paso. A ver, veo que está parejo, ¿ah? Que hay varios chicos que sí dominan inglés. Los felicito, chicos. Es muy bueno el inglés hoy en día. Yo quisiera saber inglés, no tuve esa oportunidad. Eso que tuve estudios, pero no dominé por una falta de talento seguro, ¿no? Ahora, eh, en la época inca, la gente en el Tahuantinsuyo, así como ustedes dominan el inglés, así dominaban el quechua. En la colonia se hizo masivo el quechua. ¿Por qué en la colonia? Bueno, lo que pasa es que los españoles querían catequizar a las masas indígenas y había una lengua, un idioma en cada valle. Cambiabas de valle y ya cambiaban de idioma, o sea, claro, terrible. Así que ellos dijeron, no vamos a hacer 200 catecismos, pues, ¿no? O sea, necesitamos hacer eh,
una sola lengua de masiva para que podamos catequizarlos. Y como casi todos sabían un poquito de quechua, entonces en quechua hicieron los catecismos. Y entonces el quechua se convirtió en una lengua más popular, más masiva en la colonia. El quechua desaparece, se hace humo en muchas partes del Perú durante la República. También se hablaba el muchic o mochica en la costa norte, inclusive en 7 regiones de Piura y Cajamarca, se hablaba el muchic hasta la costa norte de Lima, pero desapareció. Y en la Sierra Norte y Sierra Centro, el quechua se hablaba masivamente hasta el siglo XIX. Por ejemplo, cuando Andrés Avelino Cáceres, este ayacuchano destacado que dominaba el quechua y el castellano, era un bilingüe como Arguedas después fue, cuando él fue al centro a comandar a los peruanos, convertir a estos campesinos en tropas para pelear contra los chilenos, los campesinos sentían mucha pegada hacia Cáceres porque hablaba quechua y les ordenaba y también les daba discursos en quechua. Entonces ellos lo apreciaban, ¿no? Es decir, un jefe que viene y me habla en mi idioma y yo me siento a gusto con él, ¿no? Entonces ese era el liderazgo de Cáceres, que dominaba quechua. Hoy en día, en la Sierra Norte es muy notorio, solamente en ciertas zonas se habla quechua, muy pocas. Yo conozco una que es el Callejón de los Conchucos en Ancash, es el callejón que está atrás de la Cordillera Blanca, ahí se habla quechua todavía, pero en la parte de la cordillera en sí, perdón, en el callejón legendario de Caraz, Carhuaz, Yungay, no sé cuánto, ahí no se habla quechua ya. Y en la Sierra Centro, si hay un pueblito bien alejado, bien apartado, en ese pueblito los abuelitos hablan quechua, pero los jóvenes ya no. Y si hablamos de distritos o pueblos grandes, ya casi nadie habla quechua, ya no se habla. Y es terrible que todavía algunos jóvenes, es el resultado de la falta de educación, ¿no? Algunos jóvenes vienen a Lima de esas zonas, de la Sierra Centro, y todavía dicen, yo no hablo quechua, como si estuviera diciendo, no me insultes, yo no soy así, como si fuera una ofensa insinuarlo, ¿no? Esa anécdota me la contó una chica de Tarma. Ella me dijo que un señor le estaba en su trabajo, ella trabajaba como vendedora en una fábrica de maderas, algo así, de melamina, y uno de sus clientes estaba que la molestaba diciéndole, tú eres de Tarma, tú sabes quechua. Y ella decía, no, no sé, así como decir, no me molestes, no me incomodes, ¿no? Y el señor, muy astuto, lo que hizo fue en el momento que ella se descuidó, le dio la espalda por algo, él le tiró agüita del agua cielo que estaba tomando, y la chica gritó, alalau. Y alalau, no tenemos que ser estudiosos del quechua para saber qué significa. Ustedes, bueno, supongo que todos saben qué significa alalau, o alguien no sabe. ¿Ven? Ustedes saben qué significa a pesar de que no saben quechua. Muy bien. Esta chica no es que supiera quechua, pero esa interjección que le salió en un momento de frío demuestra pues que en lo profundo de su estructura lingüística el quechua está presente. Y no solamente en ciertas interjecciones, los topónimos, los nombres de la ciudad, los pueblos, los cerros, los lugares, son en quechua. ¿Está bien? Todo eso que te estoy diciendo es la novela El Mundo es Ancho y Ajeno. Los nombres de los cerros, los lugares son en quechua. Por ejemplo, Rumi. Rumi, el pueblo de la comunidad Rumi, significa piedra. Ah, perdón, chicos, todos saben qué significa la lau, ¿no? O hay alguien que no. Si hay alguien que no diga, no, profe, no sea, y les decimos qué significa. Saben todos, ¿no? ¿Ya ven? Y no son quechohablantes, ¿ah? Imagínate, es algo universal. Pero a ti se te cae agüita, no gritas al lau. Si te cae agüita, dices, uy, qué frío. No, claro, porque supongo que tú has nacido en Lima, pero claro, habrá que unos chicos que son andinos que también les va a salir el alalau. Voy a escribirlo mejor, por si acaso alguien dice, borroche, no voy a decir qué significa, ya, alalau, qué frío, achacau, qué caliente, añañau, qué rico, qué rico, qué dulce, ¿no? Añañau, miski, miski es dulce. Ok, muy bien. Entonces ya saben, chicos, los comuneros cuando se expresan un castellano que tiene mucha marca del quechua. El quechua es una lengua que solo maneja 3 vocales. Por eso es que cuando alguien es quechua hablante o viene de una región que hablan castellano, pero donde hubo quechua antes, utilizan 3 vocales y por eso hablan de manera tan peculiar. ¿Te das cuenta? Esa es una de las claves del dejo que hablan, del mote andino. En realidad es un dialecto del castellano andino. ¿Ok? Entonces, en la región norte y región centro, el quechua ya no se habla por un problema que hubo en la República, ¿no? Cuando las constituciones decían que la lengua oficial del Perú era el castellano y no el quechua.
Esto hizo que el quechua desaparezca en muchas zonas. Mi padre, que en paz descanse, que era estudiante de primaria en la década de los 40 del siglo XX, me contó que cuando él era niño, sus profesores les explicaban las clases de matemática, de todos los cursos en castellano. Y él era en un 85 o 90% quechua hablante, o sea, era bilingüe, pero más hablaba quechua, y él y todos sus compañeros del salón. Esto ocurrió en el sur de Ayacucho, ¿ok? Entonces, no entendían la clase de matemática. Y el profesor, lo más triste que era un profesor que era del pueblo y dominaba el quechua, pero tenía prohibido por el Ministerio de Educación hacer clase en quechua, tenía que hacerla en castellano porque la lengua oficial del Perú, el idioma era el castellano. El pensamiento del gobierno era, toda la gente que está en la sierra tiene que aprender castellano y venir a Lima a trabajar. Y mira cómo quedó Lima, mira cómo están las provincias. Ese pensamiento atrofió el Perú durante todo el siglo XIX y XX por el centralismo y por la falta de consideración hacia el idioma quechua, que recién con la Constitución del 79 fue idioma del Perú, recién en el 79, recién a partir de ahí el quechua es revalorado, pero perdimos mucho en las décadas anteriores. Ahora, el truco está en que mi padre me cuenta que como no entendía en la clase, le dijeron al profesor, profesor, por favor, explíquenos en quechua, usted sabe quechua. Y el profesor les dijo, ya chicos, ya, pero no le cuentan a nadie, ya, Ari, ayinta, ya. Y el profe hizo su clase en quechua, todos entendieron su clase, bacán, aprendieron matemáticas, todos felices, pero era un secreto, porque si no hay ministerio, al profesor lo regañaba. Saca tu cuenta, qué ridícula situación, ya. Por ese motivo desapareció el quechua, ¿no? Bueno, en la Sierra Norte y Sierra Centro en muchos lugares, por suerte en la Sierra Sur todavía existe y son bilingües, ¿no? O al menos. Mi padre, que en paz descanse, toda su vida fue bilingüe, hablaba quechua y castellano. Mi madre, que todavía me acompaña, también es bilingüe, al estilo de Arguedas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta? En la novela vemos que los personajes se expresan con un castellano muy marcado por el quechua, muy marcado por el quechua, ¿ya? Y sobre todo en el tema de las vocales, aunque yo he escuchado gente del centro que también en el aspecto de la conjugación del verbo, conjugan el verbo de manera muy peculiar. Cuando es subjuntivo indica, conjugan en indicativo, o sea, en el modo de la conjunción verbal también lo modifican. Es increíble, yo digo, ¿por qué hablan así? Es que es el quechua que ha marcado el castellano de esa región, ¿ya? Entonces, vemos otro aspecto interesante, ahora ya un poquito menos lingüístico y más social, a ver, es que no, los comuneros no son los únicos que hablan así. Otro aspecto lingüístico interesante es que los comuneros no son los únicos, también la gente de todas las clases sociales. Y hay un personaje clave en este fenómeno que es Benito Castro. Y quería llegar a ese punto. En la novela regionalista siempre aparece un personaje que representa al pensamiento positivista, positivista en el sentido científico, del progreso, que el autor, mediante el narrador, proyecta. Por ejemplo, este personaje en Doña Bárbara fue Santos Luzardo. Él venía de Caracas, había nacido en el llano, así que tiene lo bueno del llano, pero se crió solamente hasta los 8 años y luego viajó a Caracas y durante 20 años creció ahí, se educó, fue universitario, terminó la carrera de Derecho, vuelve al llano y él habla de manera estándar, no sigue el dialecto llanero. En cambio, Benito Castro, que representa al narrador con su proyecto positivista, también pasa la experiencia de viajar fuera de la zona, llega a Lima, que sería el equivalente a Caracas en Venezuela, llega a tener educación formal, porque estudia en el colegio nocturno, en la nocturna, ¿no? De adultos, todo gratuito, ¿ah? Y ahora, vuelve a su comunidad y se expresa exactamente como si nunca hubiese salido de la comunidad. Pareciera que no hubiese tenido experiencia fuera. La manera del dialecto del castellano andino de su comunidad lo mantiene. Ahí mi pregunta es, ¿por qué él sí lo mantiene y por qué Santos Luzardo llegó a tener una lengua estándar, un registro estándar? Eso es muy interesante. Yo sospecho que tiene que ver, uno, con la edad, porque este señor Benito Castro llega a Lima ya adulto prácticamente, ¿no? Ya un hombre. Y aparte, Santos Luzardo, pues era un niño cuando llega a Caracas, así que por ahí va. Y otro aspecto es que Santos Luzardo accede a la educación superior. O sea, está 20 años ahí en Caracas y encima estudió en la universidad. En cambio, Benito solamente estuvo unos años en Lima y solamente accedió a la educación primaria. No llegó a tener, y claro, leyó un poco de filosofía, historia, pero no llegó a tener educación de altísimo nivel, ¿no? Como sí tuvo Santos Luzardo. Yo creo que por ahí va. Pero la idea es esta. Benito Castro es un personaje
que representa al narrador, apoya al narrador en el proyecto positivista de desarrollo a partir de la eliminación de lo malo y la exaltación de lo bueno, típico de regionalismo, de criticar, evaluar, seleccionar esto sí, esto no típico, ¿ya? Por eso no es neoindigenista todavía, Ciro Alegría es del indigenismo ortodoxo todavía, ¿no? En cambio, en la novela de Doña Bárbara encontramos a un personaje que sí comparte inclusive el nivel lingüístico del narrador. Eso es muy interesante de analizar, alumnos, ¿ya? Ahora, por qué el narrador, el personaje que crea Ciro Alegría para narrar la historia, que es omnisciente, ya vimos, por qué se preocupa tanto de demostrar que conoce plenamente la realidad narrada? Bueno, esto es básicamente porque esta novela es heredera de la novela de realismo decimonónico. ¿Está bien? Es heredera del realismo decimonónico. Es decir, trata de que la realidad representada sea verosímil para que de esa manera el público pueda entender la verdadera realidad y aparte para demostrar que conoce perfectamente la realidad narrada. Tiene doble motivo, ¿ok? Tiene doble motivo. Como que el público, el lector, no va a confiar en alguien, no va a creer una historia de alguien en quien no confía. Así que para que confíen en él, en el narrador, él tiene que demostrar que conoce la realidad perfectamente y demuestra eso mediante la representación de el dialecto andino del castellano que hablan estos personajes. Por ejemplo, podemos comenzar mañana mismo con el maicito. O sea, esa es la nota, esa es la influencia del quechua en ese castellano. Ya no hablan quechua, repito, pero el quechua quedó como una marca indeleble. Otro punto que olvidaba mencionar cuando se expresan en la intimidad familiar. Por ejemplo, los niños llaman al taita. Taita, dicen, ¿no? En vez de papá, taita. Es una palabra también en quechua. ¿Ya? Aparte de los topónimos y las interjecciones, también encontramos el tema de la interjección familiar, o perdón, las frases familiares. Sí me acuerdo mucho en La Serpiente de Oro, cuando muere un personaje, los ballinos, los que son de Calemar, que también hablan un poco castellano andinizado, medio con influencia quechua, dicen, ya murió, Acau, ya murió. Acau es una interjección en quechua, ¿no? Que es qué pena, qué tristeza, ¿no? Implica eso. También en estos personajes también habla un castellano así, pero con interjecciones en quechua, ¿no? Bien, vamos ahora con el tema del narrador no indígena. Este narrador representa al autor Ciro Alegría, es un narrador bastante estándar en su expresión, no demuestra dejo alguno, no demuestra un dialecto específico. ¿Ya? Aunque noto que usa mucho la palabra pues, ¿no? Es una muletilla pareciera pues, ¿no? Entonces, pues, usa mucho el pues, pero bueno, ya, nadie es perfecto, ¿ok? Y difiere notablemente de su registro hablado de él, de los lugareños, ¿no? De la región de la Sierra Norte. Bien, vamos con el tiempo. El tiempo lo entendemos en dos maneras en un relato. Lo entendemos por un lado como el tiempo que transcurre la historia, que ocurre en horas, días, semanas, años, y el tiempo de relato. En esta novela, el tiempo de la historia dura entre más o menos 15 años entre la segunda y tercera década del siglo XX. Es decir, más o menos desde el final de la República Aristocrática hasta el gobierno de Leguía. Ahora, profe, ¿y cómo saben eso? ¿En alguna parte de la novela se dice qué año es? No, no se dice qué año es estrictamente, ¿no? Pero sí hay indicios, ¿no? Por ejemplo, durante el primer juicio, cuando Rosendo Maki contrata a Bixma Ruiz, ningún abogado quería ayudar a la comunidad, excepto Bixma Ruiz, que como tenía unas ganas de revancha a Álvaro Amenábar, se va a apoyar a los comuneros, aparte que va a recibir buena paga, pero también tiene su deseo de venganza, ¿no? No puede ser siempre me ha menospreciado, sé que se cree, se ha hacendado, ahora va a ver, ¿no? Ya está. Pero en el segundo juicio, cuando ya está Benito Castro, años después, hay una asociación de intelectuales que favorecen al indígena, que están en la lucha a favor del indígena. Y Correa Zavala, este abogado que hace quedar tan bien a la profesión de abogado, contrario a muchos abogados que conozco, que he visto actuar y que también en la novela se ve con Bigma Ruiz,
y todos esos cobardes que no eran capaces de apoyar a la comunidad por tenerle miedo a Álvaro Amenábar, este Correa Zavala representa a ese grupo de intelectuales preocupados por la reivindicación del indio. Eso, como hemos visto en clase pasada, ocurre en la época de Leguía. Ustedes ya lo saben porque les he explicado el tema. Aparece el APRA, aparece el Partido Socialista del Perú. Y esos son los partidos, los grupos de intelectuales que buscan reivindicar. Y ese abogado Correa Zavala y su sociedad de gente que apoya al indígena representan ese interés intelectual por el indígena. Ahora, eso ocurre en la época de Leguía. Por eso, como la novela dura más o menos 15 años, sacamos la cuenta por todo el tiempo que transcurre, entonces ya pues está ubicada entre la segunda y tercera década del siglo XX, ¿ya? Bien, el tiempo de relato, ustedes recuerdan eso, ¿no? Yo no voy a poner el video porque ya ustedes tienen que recordar, pues chicos, también. ¿Se acuerdan que hay dos maneras de contar una historia, ¿no? Una es siguiendo el mismo tiempo cronológico de la historia y otra forma es alterando ese orden. En el caso del mundo Sancho y ajeno, el tiempo del relato es igual que el tiempo de la historia, es cronológico, el tiempo natural. ¿Ok? En cambio, en el mundo, en la novela, perdón, La ciudad de los perros, como muchos que están leyéndola, se han dado cuenta que el tiempo no funciona así, que hay saltos al pasado constantemente para ver la infancia de los personajes protagónicos. ¿No es cierto? Ahí sí hay una ruptura en el tiempo de relato respecto al tiempo de la historia. ¿Listo? Digamos que si el narrador omnisciente del mundo Sancho y ajeno es como este papá preocupado que le da papilla a su hijito, le da biberón y le hace botar el chanchito, el narrador en La ciudad de los perros es un narrador muy diferente, es un narrador que corresponde a la nueva narrativa, es un narrador que busca un lector activo. Este papá está frente a un niño de unos 12, 13 años y le da un arco, una flecha y le dice, anda a cazar la cena, no sé qué me traes, pero me traes algo así, uy, no, ¿qué hago? ¿No? Y se va por el techo, no sé. Imagínate, ya, así es que lo deja a que tiene que pensar más, lo deja a que le dé indicios para que el lector termine de darle sentido. Es un lector activo, no un lector pasivo como la novela decimonónica, que todavía representa el mundo Sancho y ajeno. Sé que los que están leyendo La ciudad de los perros se están dando cuenta de eso, ¿no es cierto? Los que están leyéndola ya se dieron cuenta, la novela es diferente, tiene un nivel de complejidad mayor que la novela anterior. Muy bien. Sobre el tiempo de relato, entonces, en la novela del mundo Sancho y ajeno, es el orden en el que se presentan los hechos y sin alteración temporal, ¿no? No hay alteración. Ahí tenemos el inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace. En el inicio, que es muy breve, encontramos el liderazgo de Maki y la vida armónica de la comunidad de Rumi. El desarrollo, que es una parte muy extensa, se da sobre todo en el proceso judicial. Todo ese proceso que dura años, que el hito, que movió el hito, que no, que el testigo, acá, que no el testigo. El nudo se da cuando son derrotados judicialmente. Bixma Ruiz no hace nada, no apela, se convierte en un cómplice de Álvaro Amenábar y obviamente pagado y seducido por la costeña Melba Cortés. Y el pueblo de Rumi debe decidir pelear o ser desalojado. ¿Y qué deciden? ¿Cuál fue su opción? ¿Alguien lo dice? Ser desalojados, muy bien. Entonces, se tienen que ir a Yanañahui. Ese momento es el nudo de la historia, ¿no? Los problemas legales, cuando pierden, se tienen que ir. Y ahora, cuando muere Rosendo Maki y vuelve Benito Castro a la comunidad, ese momento clave es, ¿está bien? Es el desenlace, inicia el desenlace, que es largo también, ¿no? Que va desde la llegada de Benito, el avance de la comunidad, el progreso por su llegada, pero luego llega el juicio y otra vez la derrota judicial. Esto lleva a perder, ¿no es cierto?, las tierras en otro juicio, porque Correa Zavala al principio les ayudaba, ¿no? Un gran abogado, pero inclusive no cobraba, ¿no? Los Houston, pero finalmente Correa Zavala desaparece, no hay ningún otro abogado más que quiera ayudar y terminan perdiendo el juicio. Y esta vez deciden pelear. E inclusive la banda de Fiero Vázquez se pone a su lado, vienen algunos disidentes de otras comunidades que fueron despojadas, quieren venganza, y con este contingente de ruminianos, digamos, comuneros de Rumi y aliados y refuerzos, se enfrentan a los matones de Álvaro Amenábar y los logran derrotar, pero con bajas. Pero luego llaman al ejército y tú ya sabes el final terrible de la comunidad, que va a ser aniquilada.
¿Está bien? Listo. Vamos ahora con los espacios. Sobre todo, antes de ver, acá está el análisis, ¿no? Antes de ver el análisis del espacio, voy a volver a esta PPT, no piensen que no. Me interesa hablar de los 4 espacios principales. De los 4. Primero, de Rumi. A ver, Rumi es una comunidad, es un caserío, un pueblito, pero también, no solamente es un caserío, un pueblito, también es una, digamos, zona de agricultura y ganadería, ¿ok? Se ubica en la región Quechua, entre los 2.000 metros hasta los 3.500 metros. La región Quechua, la más productiva, la del mejor clima de todo el Perú. Las ciudades más grandes de la sierra están en la región Quechua. Arequipa, Huamanga, se me ocurre también Cajamarca, Cusco me parece también que está ahí, pero cerca, pasando los 3.000 metros, ¿no? Sí que está un poquito más frío, pero igual todavía es región quechua, ¿no? Entonces es una región muy apta para la agricultura, muy buena para la ganadería. ¿Listo? Se narra la vida armoniosa de la comunidad andina que se ve perturbada, ¿no? Luego pasamos a Yanañahui. ¿Pero cómo es Yanañahui? Bueno, si tú has viajado por la carretera central, has llegado desde Lima hasta Jauja, Tarma, Huancayork, has viajado a Huánuco, no sé, has pasado por la carretera central. Si tú has pasado de día, por favor, apela a tus recuerdos, después de pasar por Con, San Mateo, más arriba, ya, desde ese punto hasta que llegas a La Oroya, ya, ¿se acuerdan ese tramo? ¿Qué cosa viste en ese tramo? Claro, pasas por Ticlio, que es el punto más alto. Claro que sí. ¿Qué ves en ese tramo? A ver, después de Porcón, ya subiendo hasta llegar a La Oroya. ¿Cómo es el territorio? Ya, así era Yanañahui, espacio frío e inhóspito al que se dirigen los comuneros después del desalojo. En esa tierra el rayo cae directo a la tierra, no la ves en el cielo, cae. El cóndor no vuela encima tuyo, vuela frente a ti, vuela a tu costado, estás muy alto. Para que se den una idea, aquellos que nunca han salido de Lima, que no han pasado por ahí o nunca han estado en la altura, más o menos así se veía Yanañahui. Vamos a ver. Claro, el momentito, chicos, ya. Voy a ponerles el punto alto de Yanañahui. También que no todo es así, pero es más o menos una idea general de cómo es Yanañahui. Ahí va. Capten, ¿ah? Vean el video con atención. A ver, cultiva algo ahí, pues. A ver, cría tu vaquita ahí, pues. Ya, te veo criando tu vaquita. Claro que había algunas partes donde había icchu, ya, porque bueno, los que han viajado también han visto que antes de La Oroya hay ranchitos donde venden queso y todo, y hay icchu, así que hay algún recurso, pero la vida es difícil. Ahí la gente no cultiva, ya, y los comuneros de Rumi son sobre todo agricultores, así que trataban de cultivar esa tierra pedregosa y fría y fracasaban, pues con la helada, las vacas se les morían desbarrancadas porque no conocen el territorio buscando agua, buscando icchu, se desbarrancaban las vaquitas. Peor, sembraban, la helada mataba el cultivo. Y el único lugar apto para la agricultura era una quebrada que había, o sea, un lugar agreste que todavía no había sido explorado. ¿Por qué no lo tocaban ese lugar antes? ¿Por qué no hicieron chacras ahí antes? Porque ese lugar era considerado un lugar hechizado, encantado, donde vivía el Mujik. Es una quebrada donde hay un pantano con piedras. Entonces ellos tienen miedo ahí de cultivar porque sale el Mujik y los ataca. Entonces, por ese temor, no se atrevían a, ¿no es cierto?, a cultivar. Y por lo tanto, el único lugar que tenía agua, buen clima, tierras fértiles, no era aprovechado por una creencia, ¿no? Una cuestión así no deberían pensar eso, ¿no? Benito Castro va y les da su cachetadón, ¿no? Así, vaya, pues, la gente cultiven ahí nomás y sacan una gran cosecha de papa, ¿ya? Bien, otro espacio es Umay. Es la hacienda vecina a la comunidad de Rumi, propiedad de Gamonar Álvaro Amenábar. Umay es una hacienda y también es un pueblo, ¿ah? En ese pueblo viven los trabajadores de la hacienda. ¿Listo? Y por último está Muncha.
Otra comunidad muy mencionada, ya que sufre el olvido de las autoridades, sufre de sequía, y su gobernador es un corrupto que actúa en complicidad con Amenábar. A ver, la trivia de la clase. ¿Cómo se llama el gobernador de Muncha? Por favor, demuestren que han leído la novela con atención. ¿Cómo se llama el gobernador de Muncha? Este señor mafioso que traicionó a la comunidad de Rumi, pues porque se puso de testigo comprado de Álvaro Amenábar. ¿No se acuerdan? Oh, creo que me toca ponerme triste. ¿No se acuerdan de verdad, chicos, el nombre del gobernador de Muncha? Hay un Avenger que está escribiendo. Muy bien, Giovanni, perfecto. Bueno, te faltó las mayúsculas nomás, pero está muy bien. Ya, Zenobio García, perfecto, Giovanni. Muy bien. Sí, Zenobio García se llamaba el gobernador de Muncha. Seguramente fue por el apuro, Giovanni, que se olvidó las mayúsculas, ¿no? Pero ya. Sé que la próxima lo hará perfecto. Sí, Muncha es una comunidad cercana a Rumi que tiene también problemas y su gobernador es corrupto. Su gobernador apoya a Álvaro Amenábar, obviamente comprado, ¿no? Por su poder económico. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el análisis, ¿ya? Primero tenemos que la gran mayoría de espacios de la novela son abiertos, pero no son los únicos espacios. También hay espacios cerrados. Los espacios abiertos, recordemos, son lugares vastos caracterizados por la posibilidad de desplazamiento. Están vinculados a la comunidad de Rumi antes del desalojo. ¿Está bien? Están vinculados a la comunidad de Rumi antes del desalojo. Por ejemplo, por la comunidad de Rumi pasaban autoridades, viajeros, comerciantes, bandoleros, todo el mundo pasaba por ahí, ¿no? Todo chévere. En cambio, el espacio cerrado se vincula con la hacienda, con la mina y con la cauchería, ¿no? Donde hay poca posibilidad de desplazamiento, se vincula con la explotación, el abuso del hombre por el hombre, y yo incluiría en este espacio cerrado también a la prisión, como Rosendo Maki, que llega a estar en prisión y conocemos un poco de la vida carcelaria en esos episodios, ¿no es cierto? Claro, ahí el espacio cerrado, que es la prisión, denigra al ser humano, lo denigra. En cambio, el espacio abierto de Rumi le da una gran posibilidad de desarrollo y armonía en su vida. Ok, nos quedan entonces 4 minutos de clase, estamos bien en el tiempo. Ahora, el 99% de espacios son rurales. ¿Qué significa rural? Que está vinculada a la agricultura, la ganadería, la explotación de materias primas. ¿Listo? Ese es el espacio rural. Ahora, en el caso de la comunidad es un espacio rural, pero vinculado a la armonía, el equilibrio, la vida tranquila. Los comuneros, nadie es rico, nadie es pobre, ¿no? Como que hay una tendencia a la armonía y el equilibrio. En cambio, otros espacios rurales como la hacienda de Humay o como la cauchería, la minería, son espacios donde encontramos explotación al trabajador, la explotación del hombre por el hombre. Entonces, si bien los espacios rurales son los predominantes, ¿ok? Tenemos que el espacio predominante del Rumi es un espacio justo y equilibrado, y el espacio rural predominante de otras zonas como Humay es un lugar del abuso y la explotación. O sea que el espacio rural tendría dos posibles apreciaciones o valoraciones, como vemos acá en este esquema. Por un lado tenemos el espacio rural armonioso, donde la comunidad se presenta como el único espacio que se digna de la vida de los comuneros. Y el otro espacio de la explotación, los espacios vinculados a la minería, la cauchería y el trabajo en las haciendas, ¿no? En particular Humay, propiedad de Álvaro Amenábar. Se dan cuenta, encontramos otra forma de ver el espacio rural. En este caso, un espacio donde hay injusticia, básicamente. Muy bien. Me quedan un par de minutos. Yo quisiera, antes de darle las claves, saber si tienen alguna pregunta, estudiantes, alguna duda sobre la novela que estamos terminando de ver. Espero que les haya gustado, una experiencia. Es como un viaje leer una gran novela como esta, ¿no? La última gran novela que leí, así completita y me emocioné mucho,
fue cuando terminé de leer, y hace un par de años fue eso, porque de ahí leí otras cosas, pero más ligeras, cuentos, novelas más breves, ¿no? Cuando terminé de leer, fue en el 2019, si no me equivoco, o 2018, la novela La Guerra del Fin del Mundo. Ah, no miento. La Guerra del Fin del Mundo la leí en el 2018 y la última fue La Casa Verde de Vargas Llosa. Claro, esas novelas también son, es como un viaje, ¿no? Es como un viaje. Ahora estoy releyendo La Serpiente de Oro, muy emocionado porque me acuerdo que, y cada vez que la releo, pero me sigue emocionando bastante esa novela, es demasiado buena. La Serpiente de Oro para mí es la mejor novela. A ver, se nos va la hora, nos quedan 2 minutos, ya está. Chicos, ¿alguna pregunta? A ver, yo estoy hablando, ustedes no me dicen nada, no me escriben nada, me voy a resentir, ¿ah? Oficialmente. A ver, ¿están leyendo o no están leyendo La Ciudad de los Perros? Díganme sí o no. Si me ponen no, quiero decir que ni la han tocado. Si me ponen sí, estarán en la página 50, 80 por lo menos mínimo. Ya está. Ah, Beatriz, ¿qué tal? Ah, ya, tú me preguntaste sobre La Serpiente de Oro en internet, me acuerdo. Está solamente unas 50 páginas, creo, ¿no? La parte inicial en el Poder Judicial, un PDF, no está completa. Con eso te puedo hacer una idea, ¿no? De la novela. Y también les pasé, me parece, en la clase pasada, en la radionovela, ¿no? Que está adaptada y resumida un poco. En ciertos episodios está resumidazo, en otros está bien desarrollado. De La Serpiente de Oro, ¿verdad? De mi novela favorita. También les pasé. Sí, sí me acuerdo. Ah, muy bien, Beatriz, genial. Espero que compartas conmigo la admiración por esa novela. Listo, chicos. Ahora sí, ya que no hay más preguntas, me están hablando por acá de las lecturas en común. Eso está muy bien. Ahí están las claves. Ya sabes, tienen alguna pregunta sobre las claves, etcétera, pueden hacerla en el multichat, porque acá en la clase ya estamos terminando nosotros, ¿no? Bien, no hay ningún problema en la clase. Y entonces con el multichat se apoyan, ¿ya? Ahí están las claves. Recuerda que no debes simplemente marcar la clave o leer la pregunta y buscar la teoría de frente, la respuesta. No hagas eso. Lee bien tu teoría, repasa bien la clase que has tenido conmigo, tus apuntes, y luego, después de prepararte bien, revisa las preguntas y rómpete la cabeza respondiendo. No veas la teoría. En el examen no hay teoría. Atrás de la pregunta no hay teoría. Atrás de la pregunta hay pregunta de lenguaje. No hay teoría. Así que te vas a generar estrés cuando te acostumbres mucho a ver la teoría en lugar de resolver la pregunta por tus propios medios, por tu propio memoria e intelecto, tu razonamiento. Así que, por favor, no desaproveches esas preguntas que te hacemos y practica al máximo con ellas. Me despido. Me despido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Beatriz, por tus palabras. ¿Cómo que no se ven las claves? Ahí están las claves. Ya está. Ah, ya se me escribió hace rato. Listo, listo. Chicos, me despido. No puedo estar más tiempo por falta de justamente el precioso y vital elemento tiempo. Chao, Julie. Chao, Giovanni. Chao, Beatriz. Chao, Stephanie.